Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos celebrado Junta de Portavoces y esta semana lo que encaramos es una semana terrible para la nación española con la ley de amnistía que se va a votar el martes. Es un momento crucial porque es el momento en que algunos, el presidente del Gobierno, lo que pretende romper con la igualdad de todos los españoles, lo que va a hacer es acabar con el Estado de Derecho, lo que va a hacer es acabar con las libertades de todos y lo que va a hacer es dar privilegios a una minoría frente a la mayoría de los españoles, a una minoría además que ha dado un golpe de Estado, con lo cual con lo que hace es legitimar un golpe de Estado. Y así es como los gobiernos se acercan al totalitarismo y se alejan de la democracia. Y esto es lo que va a pasar esta semana, por desgracia, en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, desde aquí también hay buenas noticias. Queremos dar la enhorabuena y felicitar al hoy presidente de Argentina, al señor Milei, que ha hecho una verdadera proeza y al que deseamos suerte porque tiene por delante un camino muy difícil, porque tiene que deshacer todos los años de destrozos de los gobiernos peronistas, los destrozos que trae el socialismo, la ruina y la miseria que siempre traen los mismos, ¿no? Y ahora destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Y lo que tiene por delante el presidente Milei es construir. Y él dice que no hay plata. Bueno, pues aquí en la Unión Europea estamos viendo también en Europa como nos dicen que no hay plata y vamos a tener que acometer recortes en el gasto público, que es de lo que le preguntaba yo el otro día a la señora Ayuso. ¿Va usted a afrontar reducción de gasto público? Y me contestó solo de los diputados. Y lo que nos están diciendo en Europa es que tenemos que cumplir con el déficit, tenemos que reducir la deuda y tenemos que acometer una reducción de gasto público de aproximadamente 20.000 millones que va a afectar a las comunidades autónomas. Y lo que no puede ser es que la Comunidad de Madrid, sí, la señora Ayuso, tenga plata para pagar a los sindicatos, pero en cambio no tenga plata para pagar mejor a los profesores. Que tenga plata para gastarse en edificios de consejerías en los sitios más lujosos de Madrid, pero en cambio no tengamos plata para hacer vivienda social, vivienda para nuestros jóvenes. Que sí tengamos plata para políticas de género en la Comunidad de Madrid, pero no tengamos plata para políticas de natalidad y para las madres mayores de 30 años que quieren tener un niño. Que no tengamos plata para mejorar infraestructuras, pero sí tengamos plata para hacer carril del bici por todo Madrid. No tenemos plata para cerrar la M50, pero sí tenemos plata para políticas y publicidad institucional en el metro, etcétera, etcétera, y para publicidad de este gobierno. Sí tenemos plata para repartirnos la subvención de Podemos entre todos los partidos políticos con el voto en contra de Vox. Pero no tenemos plata para programas de respiro para los padres con enfermedades raras o los niños con autismo. Es que yo creo que esto es incoherente. Y esto es lo que yo pregunto cuando hablo del gasto público. Por cierto, llevamos 7 días esperando que me firme el Partido Popular. Yo le entregué al señor Díaz Pache el martes pasado la propuesta de reducción de diputados, de 135 diputados a la mitad. Esto desde el punto de vista de recursos no es muchísimo importe, pero es un gesto importantísimo de ejemplaridad, de decirle a los madrileños que estamos aquí con ellos, a las familias que no llegan a fin de mes, al autónomo que está agobiado, a las pequeñas pymes que cierran, a los que están en concurso de acreedores, las pequeñas empresas, que por cierto Madrid está líder en empresas que se han declarado insolventes. Es un gesto importantísimo que la señora Ayuso debería repensar, reducir los diputados, como decimos en Vox, de 135 a 91. Y yo sigo esperando a que me firmen esta propuesta. Seguimos denunciando el escándalo de que se repartan todos los grupos la subvención de Podemos en vez de devolverla a los madrileños y seguimos denunciando y vamos a registrar un escrito como todos los años que es una vergüenza que los diputados no trabajemos en enero y cobremos el sueldo íntegro. Los españoles trabajan en enero, trabajan en julio y con mucha suerte se van en agosto 15 o 20 días. No puede ser que los diputados estemos cobrando sin trabajar enero y sin trabajar julio. Es una vergüenza.
Entonces hemos vuelto a solicitar, por favor, que se convoque, que se trabaje en enero y además con 2 plenos muy concretos, uno sobre tema de vivienda y otro tema de economía. La pregunta que llevamos el próximo jueves, la pregunta que le voy a hacer yo a la presidenta Ayuso es cuáles son sus prioridades económicas, porque estamos preocupados, porque nos parece que ha cambiado radicalmente la política económica de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso ha dicho que va a recaudar patrimonio, 500 y pico millones que se va a llevar a la hucha. Pero no nos ha dicho cómo va a compensar a los que va a confiscar todos esos ahorros. Lo que nos queda claro es que la señora Ayuso recauda ese dinero. Va a deflactar y va a hacer una pequeña bajada de impuestos de 150 millones. Pero es que va a recaudar 500 y pico millones. ¿No va a reducir el IRPF a todas esas personas? ¿No va a bonificar? Como si quiere bonificar a los extranjeros. ¿Por qué se suben los impuestos en la Comunidad de Madrid ahora? Entonces, estamos preocupados con este cambio radical de política económica y nosotros lo que queremos es que si le sobra la plata para pagar a los sindicatos, para tener los edificios en las zonas más lujosas de Madrid, para comprar coches híbridos para la Consejería de Agricultura, para que los diputados no trabajemos en agosto, para repartirse la subvención, oiga, pues entonces baje impuestos. Pero lo que no se puede hacer es recaudar casi 600 millones más y no bajar impuestos, porque eso es subir impuestos a los madrileños. Y no estamos en el momento de subir impuestos. Es más, nunca hay un momento para subir impuestos, siempre hay que bajarlos, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los madrileños. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, buenos días. Sí. Aparte de estos asuntos, quería abordar otro distinto, las cercanías. Me gustaría saber su opinión sobre lo que está pasando y también sobre lo que está pasando en redes sociales. No sé qué valor le da usted a lo que ha ocurrido entre el ministro Puente y algunos altos cargos del Partido Popular. Y por otro lado, me gustaría también conocer su valoración sobre los últimos datos económicos, el crecimiento en la Comunidad de Madrid, que supondría en torno al 19% del PIB nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Empezando por el final, ¿no? Los datos económicos, Madrid es un ejemplo de creación de empresas, pero tiene que tener cuidado con los nuevos datos de insolvencia de pequeñas empresas, donde estamos líderes, y lo que es injusto, que con la ley de amnistía y con la política de Sánchez se vaya a privilegiar y se vaya a dotar de unos recursos a los separatistas, a los que atacan España, que luego no tenemos el resto de los españoles, por ejemplo, para mejorar las infraestructuras. Si no dedicáramos dinero a pagar a los separatistas, a pagar la deuda a aquellos que han malgastado y malversado el dinero de todos los españoles y a los que ahora se les va a perdonar habernos robado el fruto de nuestro esfuerzo a todos los españoles, pues a lo mejor tendríamos recursos para mejorar la red de infraestructuras. Y respecto al señor Puente, sus declaraciones, sus bloqueos, sus insultos, de los que yo no soy partidaria en ningún caso, viniendo de ningún político, es una prueba más de el bajo nivel de nuestros políticos, la baja educación, el bajo nivel y los macarras que tenemos de políticos. Y a mí me cuesta poder exigirle a nuestros hijos que sean educados, que se respeten unos a otros, que no hagan bullying, si resulta que los políticos hacen bullying entre ellos. ¿Cómo le vamos a pretender que las nuevas generaciones de españoles se respeten unos a otros si los políticos y el espectáculo que tenemos en el Congreso o aquí en la Asamblea es el del insulto? Es muy triste. Entonces, bueno, pues a mí me avergüenza, me cuesta explicarlo. Y mire, yo en política siempre, cuando termina el día, pienso, lo que ha pasado hoy se lo podría contar a mis hijos. Y la mayoría de las veces no sé cómo contarles estas noticias porque me da vergüenza y tenemos que hacer un esfuerzo muy serio por mejorar el nivel de los políticos, mejorar la educación de la gente que tenemos cara al público y tener en cuenta que cuando uno está en una institución o está en un cargo político representa a todos los españoles y el señor Puente representa a todos los españoles y está en una institución y la degradación de las instituciones nos lleva a Venezuela y nosotros no queremos eso para España, pero parece ser que el señor Sánchez es lo que busca. Gracias. Buenos días, portavoz. Buenos días.
Acaba de decir que le avergüenzan ciertas expresiones y tal que se lanzan desde la política unos protagonistas a otros. Me gustaría saber si usted comparte las declaraciones que ha hecho desde Argentina el líder de su partido, Santiago Abascal, diciendo que llegará un momento en el que el pueblo quiera ver colgado de los pies al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, me gustaría saber su opinión sobre las talas que efectivamente han comenzado ya hoy para la ampliación de la línea 11 de metro. Creo que hay de hecho vecinos que se han atado a los árboles para impedir esos trabajos. Me gustaría saber si creen que la Comunidad de Madrid debería llegar a algún tipo de acuerdo con los vecinos. Gracias. Bueno, empezando por el final, las talas de árboles, yo creo que siempre que se pueda hay que evitar las talas de árboles, pero si hubiéramos dado prioridad a los árboles siempre, no tendríamos la M30, no tendríamos la M40, no tendríamos muchos edificios de Madrid, no tendríamos puentes maravillosos, porque siempre ha habido que sacrificar algo de naturaleza a veces para poder tener infraestructuras. Entonces hay que buscar el equilibrio. Yo creo que hay que escuchar a los vecinos y en la medida de lo posible talar los menos árboles posibles. Pues claro que sí, pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos escorrentías, tenemos nivel freático, tenemos unas cimentaciones aledañas, tenemos temas técnicos que complican mucho la ejecución de las cimentaciones y los túneles. O a veces tenemos sustratos de arcillosos o de elementos de material en el terreno que impiden que las tuneladoras trabajen mejor en una zona o en otra. Y es así de sencillo. Son criterios técnicos, se tienen en cuenta siempre al analizar los proyectos y nadie quiere nunca talar árboles. Si lo hacen es porque no queda más remedio o porque una línea en otro trazado va a suponer un gasto que no es justificable de cara a los madrileños que no llegan a fin de mes. Respecto a las declaraciones del señor Abascal, el señor Abascal ha felicitado al señor Milei, igual que lo he hecho yo, y está, yo creo que muy contento. Ha expresado su preocupación porque el señor Sánchez no pueda caminar por la calle y nos preocupa a todos, porque es que realmente Sánchez no puede ir a ningún sitio, le abuchean en todos sitios. Entonces el presidente Sánchez lo que tiene que analizar es si puede gobernar contra el pueblo. Si puede gobernar saliendo a la calle y cada vez que sale le abuchea a todo el mundo. Entonces, ha vendido a la nación española, ha vendido el bienestar de los españoles, ha vendido la igualdad, ha vendido el Estado de Derecho, ha vendido la democracia por un puñado de votos, por mantenerse en el Palacio de las Moncloas, y nos ha vendido a los golpistas. Y nos preocupa efectivamente que no pueda salir a la calle. Y no puede ser esto, no debería ser así. Gracias. Entiendo entonces que comparte las declaraciones, que era la pregunta, por favor. Comparto la preocupación por la falta de popularidad del señor Sánchez en la calle. Por aquí. Buenos días, señora Monasterio. Yo voy a insistir con este asunto. Bueno, sobre lo que ha dicho Abascal, de que los españoles pueden acabar colgando los pies a Pedro Sánchez. Yo quería saber, después de escucharla, sobre todo la reflexión que ha hecho antes sobre los políticos, los insultos y determinadas declaraciones, si usted se siente a gusto en esa declaración del líder de su partido. Y también qué le ha parecido la reacción del PP, que ha acusado a Abascal de dar aliento a Sánchez justamente una semana como esta, en la que, como ha recordado antes, se va a debatir la ley de amnistía. Gracias. Mire, yo me siento a gusto en las declaraciones que hago yo. No tengo que sentirme a gusto en las declaraciones de nadie que no sea yo. Respecto al PP, es increíble que dé oxígeno a Sánchez repartiéndose las mesas del Congreso con el PSOE. ¿Qué hace negociando el Partido Popular con Sánchez las mesas del Congreso? Dejando a Vox fuera de todas las mesas. Es inexplicable. O sea, dice, el Partido Popular, dicen, Tellado, le escuché, diciendo que Sánchez es socio de los golpistas y resulta que se asocian con Sánchez para repartirse las mesas. O aquí se asocia la señora Ayuso con el señor Lobato y con Más Madrid para repartirse la subvención de Podemos, en vez de devolverse a los madrileños. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando? O para acordar la Agencia de Ciberseguridad. ¿Pero qué hacen pactando el PP y el PSOE aquí en la Asamblea? ¿Qué hace pactando el PP y el PSOE a 2 días de una ley de amnistía que nos va a hundir el Estado de Derecho, que, tal como lo conocíamos en España? ¿Qué hace repartiéndose las mesas del Congreso? Esa es la pregunta. ¿Qué hace el Partido Popular dando oxígeno a Sánchez y a los golpistas? ¿Qué no han entendido? Con el PSOE golpista
No se puede pactar nada. Nada es nada. Han abandonado la Constitución, han abandonado las libertades de todos los españoles, han abandonado su discurso sobre la igualdad de todos. Nos van a hacer desiguales. Con el PSOE, con este PSOE, no se puede pactar absolutamente nada. Y la pregunta al PP es ¿qué hace dando oxígeno a Sánchez? No lo entendemos, la verdad. Gracias. Buenas, portavoz. Yo quería preguntarle por ese pleno del 22 de diciembre que hoy nos hemos enterado porque nos comentó su compañero Juan Lobato que aparte de la lotería caería también las leyes LGTB y la ley Omnibus 2. ¿Cómo lo valora? Del PSOE ha dicho que la oposición criticaba porque había pedido que se ampliase el plazo para presentar enmiendas. Mire, es verdad que nos hemos enterado que el día 21-22, donde se iban a aprobar los presupuestos o a debatir los presupuestos, se quiere añadir un pleno extraordinario para las leyes, la Omnibus, la modificación de la ley trans y la LGTBI. Son leyes muy importantes que deberíamos debatir en un pleno ordinario. Y nosotros lo que hemos solicitado es que el día 28 de diciembre estemos aquí con un pleno para esas leyes. Pero parece ser que las señorías que tenemos aquí no quieren trabajar el día 28 de diciembre y tampoco quieren trabajar en enero. Eso sí, cobrar quieren todos. Ya está bien. Los españoles, como decía antes, trabajan en enero, trabajan en julio. Y a duras penas se pueden coger en agosto 15, 20 días. Esto es una tomadura de pelo de los políticos. Yo de verdad que me da vergüenza. Entonces, ya el colmo es que no quieren trabajar el 28 de diciembre tampoco. Y lo ponen el 22. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que a la señora Ayuso le da vergüenza hablar de la ley trans y la ley LGTBI que va a reformar. Y le da vergüenza hablar de lo que va a hacer en Telemadrid y en la Cámara de Cuentas. Porque es lo que luego le critican a Sánchez, que quiere controlar las televisiones, sacar el control del Congreso. Bueno, pues es lo que se va a hacer aquí. La Asamblea de Madrid ya no va a tener nada que decir sobre el nombramiento del director de Telemadrid, no va a haber contabilidad analítica, ni va a existir un consejo de redacción que velaba por la neutralidad. Eso a ustedes, que son periodistas, les parecerá un escándalo, digo yo. Habrán hecho crónicas y crónicas diciendo que se cercena la neutralidad de la televisión pública madrileña. ¿O no las he visto, las crónicas? Hablan de Sánchez cuando lo hace con Televisión Española, pero cuando lo hacemos aquí con Telemadrid, cuando lo hace la señora con Telemadrid, no habla nadie. La Cámara de Cuentas, igual. Lo hacen con el Tribunal de Cuentas, escándalo. Lo hace aquí la Asamblea, lo hace el gobierno de la señora Ayuso con la Cámara de Cuentas, todo el mundo callado. Pues no, yo creo que en esto hay que ser riguroso y justo. Nosotros queremos un pleno, como le venía diciendo, queremos además que se trabaje en enero. Queremos tener un pleno sobre economía, otro sobre vivienda y queremos un pleno suficientemente extenso y debate sobre la ley, sobre estos temas de Telemadrid, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Expresidentes, etcétera, y sobre la ley trans y sobre la ley LGTBI. Nosotros queremos explicarle a todos los madrileños por qué es bueno reformar estas leyes. No sé la señora Ayuso por qué se esconde a la hora de reformar estas leyes. Y si no hubiera estado Vox, desde luego estas leyes no se reformaban, con lo cual nosotros estamos muy orgullosos de contarlo porque creemos que es bueno para los madrileños. Beltrán. Sí, portavoz. Yo le quería preguntar, ¿por qué cree usted que no ha habido tanto revuelo cuando hemos visto muñecos de Abascal colgados de puentes, hemos escuchado un tiro en la nuca de Abascal, Madrid será la tumba de Abascal, una copa menstrual en la boca de Abascal? Hemos escuchado estas barbaridades en torno al líder de Vox, pero no ha habido ese revuelo mediático en torno a esas palabras, estas palabras que ha pronunciado en Argentina. Y luego preguntarle por qué Pedro Sánchez es el único presidente que hasta ahora no ha felicitado al presidente electo de Argentina, Javier Milei. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, no hay ninguna necesidad que... Milei seguro que está encantado de que Sánchez no le felicite. Yo estaría encantada. O sea, que no le va a echar de menos. Sánchez, con quien tenía alianzas, era con los que han llevado a Argentina a la ruina y al desastre. Sánchez, de quien es socio, es del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Sánchez, a los que tiene como amigos, es a los comunistas que han llevado a la ruina a un montón de países en la iberosfera. Con lo cual yo entiendo que de Milei pues no es amigo,
porque precisamente lo que viene Milei a hacer es a desmontar todo ese estado gigante de bienestar de los políticos generalmente socialistas, que lo que hacen es aprovecharse de los recursos del pueblo para arruinarle, que es lo que han hecho. Respecto a los medios y las declaraciones de unos y por qué no sale cuando nos tiraban piedras en Vallecas o cuando nos cuelgan de puentes, etcétera, muñecos, es muy sencillo. El Partido Popular y el PSOE manejan con su dinero, en unos casos del Gobierno de la Nación y en otro caso de las autonomías, los medios de comunicación. En el momento en que tú tienes, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, 120 millones de euros para publicidad institucional y pagas a los periódicos, sale lo que tú quieres que salga. Y esa es la libertad de prensa que hay en España. Y hay a veces periodistas valientes que quieren hacer artículos que se los cercena el editor que cobra del gobierno de turno, del PP o del PSOE. Entonces, el día que de verdad la prensa sea libre y los periodistas puedan escribir lo que de verdad quieran, sin que les despidan de sus redacciones, pues veremos en igualdad de condiciones pues los escándalos cuando se hacen declaraciones que no son las adecuadas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Estamos. Gracias.